Buen día. Hoy es grato presentarles la segunda parte del curso Evaluación de puestos y estructuras salariales, en la que dialogaremos acerca de la metodología para diseñar las estructuras de remuneraciones de las empresas. Como preámbulo, veamos apretadamente un planteamiento que expusimos en la primera parte y que es trascendente para preservar la perspectiva del curso. Allí dijimos que la toma de decisiones en el campo de las remuneraciones siempre debería observar dos ángulos o perspectivas. En primer lugar, la consistencia salarial interna, es decir, la correspondencia entre las exigencias y responsabilidades de los puestos y los haberes de quienes los desempeñan. La evaluación de puestos es precisamente la herramienta que permite establecer, mediante su clasificación en categorías, la importancia de cada puesto respecto a los demás. Por su parte, el segundo ángulo de los salarios atañe a su consistencia externa, esto es, a la consonancia entre el nivel de las remuneraciones de la empresa con los niveles vigentes en otras organizaciones de semejante calibre. La consistencia externa se cautela mediante el diseño y manejo de las estructuras salariales, las que se edifican comparando los haberes de la organización con los niveles prevalentes en el mercado. Ahora bien, hecho este prólogo, pasemos al propio tema correspondiente a la segunda parte del curso, el diseño de la estructura de remuneraciones. En una primera instancia, veamos cuál es la ruta para diseñar una estructura. Como se aprecia en el diagrama, la metodología consta de 4 fases de las que nos ocupamos detenidamente a continuación. Fase 1. Confección del diagrama de dispersión. La confección del diagrama de dispersión es la fase inicial en la que se recoge y procesa la información sobre los salarios actuales de la empresa. Veamos un caso ilustrativo al respecto. En cierta compañía, sus puestos de ejecutivos y profesionales han sido clasificados en 5 categorías. En la pantalla se representan mediante puntos los haberes de los colaboradores que ocupan puestos clasificados en la categoría A1 y, de la misma forma, los de las categorías A2, A3, A4 y A5. Pues bien, con tal información puede obtenerse los promedios de las remuneraciones actuales correspondientes a cada una de las 5 categorías. En este caso son 59.130, 40.726 y así sucesivamente. La representación gráfica de los promedios de haberes correspondientes a las diversas categorías en que se han clasificado los puestos se denomina diagrama de dispersión. Fase 2. Contando con el diagrama de dispersión, compete ejecutar la segunda fase del proceso de diseño, la determinación de la tendencia de las remuneraciones. La tendencia es un trazo representativo o simbólico del conjunto de los haberes promedio de las categorías, trazo que puede adoptar la forma de una recta o una curva. En la pantalla podemos apreciar el diagrama de dispersión de cierta compañía en el que se indican los haberes promedio de sus 5 categorías y en color rojo la respectiva línea de tendencia. La línea de tendencia permite formar en la mente una visión panorámica, global, de las principales directrices de las remuneraciones. Su utilidad radica en que pone de manifiesto gráficamente la política salarial de la empresa en lo que compete a cómo se distribuyen internamente los haberes y cuáles son los niveles de estos. La tendencia puede adoptar alguna de 4 formas estadísticas. El ejemplo que hemos expuesto corresponde a una tendencia recta, pero dependiendo de la distribución podría ser exponencial, logarítmica o potencial. En todos los casos es necesario identificar la forma sea recta, exponencial, logarítmica o potencial, que mejor representa a la distribución de los puntos. En la práctica, la tendencia puede identificarse mediante procedimientos estadísticos o utilizando una hoja de cálculo como Excel. Fase 3.
Comparación con el mercado salarial. Siguiendo nuestra ruta metodológica, en la tercera fase corresponde efectuar una comparación de los haberes de nuestra empresa con lo que se paga en otras organizaciones. Aquí se acopia y procesa la información sobre las remuneraciones de un conjunto de empresas que configuran el mercado salarial con el objeto de poseer referencias para tomar decisiones acerca de la posición que tendrá la estructura por diseñar. La secuencia correspondiente a la ejecución de esta etapa es la siguiente. En primer término, deberá seleccionarse las empresas que serán exploradas, asunto que demanda responder dos cuestiones principales. Primero, ¿hacia qué compañía de idéntico o de diferente giro que la nuestra podría emigrar un sector significativo de nuestro personal si se les ofreciera una mejor paga? Y segundo, ¿cuáles de estas empresas tienen equiparable capacidad de pago que la nuestra? La cuidadosa y precisa respuesta a tales preguntas, tarea en verdad nada fácil, nos permitirá identificar las 10, 20, 50 o más compañías que representan nuestra competencia, nuestro enemigo, entre comillas, en el estricto terreno salarial. Una vez seleccionadas las organizaciones que participarán en el estudio, deberá elegirse una cantidad conveniente de puestos ancla que constituirán el cimiento, la base para comparar los salarios. Como pauta general, es suficiente seleccionar de 20 a 30 puestos existentes tanto en nuestra empresa como en la mayor parte de las que van a ser estudiadas. Los requisitos que deben satisfacer estos puestos ancla para cumplir cabalmente su cometido son dos. 1. Deben abarcar todas las categorías o niveles de puestos vigentes en nuestra compañía. Y 2. Deben ser definidos y bien conocidos a fin de que puedan ser susceptibles de comparación. Aquí entonces ya conocemos qué empresas participarán en la encuesta salarial y cuáles son los puestos ancla de la investigación. Corresponde ahora convocar a las organizaciones seleccionadas a participar en esta. La invitación normalmente es acompañada por compromisos formales en cuanto a ética y reciprocidad. Los más corrientes son, primero, la información que proporcionen las firmas invitadas será tratada con estricta reserva. Y segundo, los resultados finales de la encuesta, que incluyen los datos de la totalidad de las empresas que intervienen en la investigación, serán alcanzados a cada una de ellas a fin de que puedan efectuar sus respectivas comparaciones de salarios. Cabe anotar que existe otra vía para lograr información del mercado. Consiste en acudir a los servicios de alguna compañía que realiza investigaciones periódicas regulares de niveles de haberes y provee los resultados a las empresas participantes. Apréciese que hasta aquí hemos volcado virtualmente toda nuestra atención al acopio sistemático de información del mercado salarial. En posesión de este input, toca entonces procesar los datos y presentarlos de manera que puedan confrontarse con los de la empresa. Para el efecto, recurriremos a 3 estadígrafos del mercado. El primero de ellos se denomina mediana. Este estadígrafo corresponde al valor que en cada categoría divide al mercado en 2 partes. Por ejemplo, para la categoría A2 de una empresa, la mediana es $49,000, lo que significa que la mitad de las empresas paga más de tal monto y la otra mitad por debajo. Obviamente, el mismo criterio rige para las demás categorías. La segunda medida estadística es el primer cuartil, que es el valor por debajo del cual se ubican la cuarta parte de las empresas encuestadas. En la propia categoría 2, la cuarta parte de las empresas paga por debajo de $34,000. El tercer cuartil, por su parte, es la cifra por debajo de la que se ubican los haberes del 75% de las empresas. En la categoría A2 de nuestro ejemplo, el tercer cuartil asciende a $60,000. En la pantalla representamos los estadígrafos de la categoría A2. Y, bajo los mismos conceptos expuestos, podemos obtener los estadígrafos de las restantes categorías, configurándose así una representación gráfica de las tendencias del mercado, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Si en el diagrama adicionamos la línea de tendencia actual de la empresa, nos hallaremos en condición de comparar su situación frente al mercado.
El examen del diagrama permite advertir que en la categoría A1 los haberes se sitúan próximamente al cuartil más bajo del mercado. En las categorías A2 y A3 las remuneraciones se ubican alrededor de la mediana. Y por último, las categorías A4 y A5 se localizan cercanamente al tercer cuartil. La ubicación de los haberes de la empresa frente a los cuartiles y la mediana del mercado permite establecer con mayor exactitud cuál es la localización de los salarios de la firma respecto a los niveles de paga predominantes. Esta ventaja adquiere mayor dimensión cuando se trata, como veremos luego, de adoptar decisiones respecto a la nueva estructura salarial. Fase 4. Formulación de la estructura de remuneraciones. La etapa precedente del estudio nos permite contar con considerable precisión y desde una perspectiva amplia con información comparativa sobre nuestros haberes y los prevalentes en el mercado salarial. En la presente fase se establecen las nuevas remuneraciones de la empresa. Las determinaciones correspondientes a esta etapa toman como referencia la información sobre el mercado salarial y consideran factores como la política empresarial, la capacidad de pago, la competitividad de nuestras remuneraciones, las previsiones respecto al impacto de las medidas sobre el clima laboral, etc. En el caso que ilustra nuestra exposición, plantearemos a manera de ejemplo una alternativa de nueva estructura para los parámetros que se detallan a continuación y que se registran en el diagrama. La categoría 1, la superior de la estructura, cobija a los puestos más sensibles respecto a la performance empresarial y también más expuestos a la demanda por parte del mercado. Dadas estas consideraciones, se postula que el nuevo valor medio de esta categoría se sitúe a la altura de la mediana del mercado, alcanzando los $73,000 anuales. La categoría 5, la más baja de la estructura, está localizada en una posición bastante conveniente, virtualmente en el tercer cuartil del mercado. Tal constatación lleva a plantear se preserve su valor actual, es decir, $20,000. Entre las indicadas categorías extremas 1 y 5, se recomienda trazar una línea exponencial, lo que llega a sugerir como importes medios de las categorías 2, 3 y 4 los valores $53,000, $38,000 y $28,000 respectivamente. Por supuesto, la alternativa planteada constituye solo una posibilidad de arreglo de cifras que busca regular y dar coherencia a las remuneraciones de la empresa. Dado que en la práctica el diseño de cualquier estructura está ineludiblemente sujeto a un considerable ingrediente de decisión política y de márgenes impuestos por cada realidad, siempre existirán innumerables planteamientos igualmente válidos de la perspectiva técnica. En el caso planteado, se considera la posibilidad de fijar un haber único por categoría. Esta medida no es la más común, ya que en gran parte de las compañías es importante contar con una dosis de flexibilidad más o menos considerable, según las situaciones, para manejar las remuneraciones. Este es el motivo por el que con frecuencia se recurre a otra modalidad de diseño, la cual permite establecer, en vez de un haber único por categoría, márgenes, franjas o bandas de paga para cada una de ellas. En pantalla presentamos un ejemplo de estructura con márgenes salariales. El valor mínimo de cada categoría debería pagarse a los ocupantes de los puestos que cumplen las exigencias primordiales de sus correspondientes trabajos. Y por su parte, el valor máximo representa la cifra que no debería sobrepasarse al fijar los haberes de los puestos catalogados en ella. Nivelación de los haberes actuales. Una vez diseñada la estructura de remuneraciones, compete establecer la posición de los haberes de cada trabajador ante esta. En la pantalla observamos un reporte empresarial al respecto, en el que se advierte unas u otras de las siguientes situaciones. Un sector de trabajadores, como en el caso del jefe de planta, Persia Róspide, está subpagado, es decir, tiene haberes actuales inferiores a los que les corresponde de acuerdo con la estructura confeccionada. Otro grupo cuenta con retribuciones situadas dentro de los márgenes de las categorías. Tal es el caso del jefe de presupuesto Santiago Lazo.
Un último conjunto tiene remuneraciones superiores a los máximos previstos, encontrándose, por tanto, sobrepagado. En esta condición se halla, por ejemplo, Juan Chang, jefe de línea A. Para fines de la nivelación de los haberes a la estructura, como principio, los individuos subpagados deberían ser llevados al menos a los mínimos de las categorías de sus puestos. Por su parte, aquellos que tienen haberes localizados dentro de los márgenes no requieren ajuste alguno de sus remuneraciones por concepto de nivelación a la estructura. Finalmente, con los trabajadores sobrepagados debe adoptarse medidas excepcionales, tal como, por ejemplo, aplicar nivelaciones de menor orden en un horizonte de mediano plazo respecto a los trabajadores que cuentan con haberes ubicados dentro de la estructura. Para efectos de la implantación de la estructura, es aconsejable una implementación paulatina, que considere las prioridades respecto a los puestos e individuos más valiosos para la organización y que por su sutileza aminore posibles efectos adversos sobre el clima laboral. Aspectos todos ellos que deben contemplarse en un plan de nivelación que por lo general cubre el mediano plazo. Pues bien, de esta manera concluimos la presentación de los conceptos y técnicas de la evaluación de puestos y diseño de estructuras salariales. Muchas gracias por su atención y lo invitamos a visualizar los otros tópicos de nuestra colección: evaluación de puestos, estructuras de remuneraciones y las competencias en 20 minutos. Para acceder a información adicional sobre nuestros servicios de consultoría, visite nuestra página web seguraconsult.com.